Bueno, voy a contar esto que me ha tocado, es un poco rollo, pero bueno, me vais a permitir el chiste. La gestión de residuos es lo que nadie quiere, ¿no? Lo que sobra. Bueno, empezar con un chiste malo de una cosa, y así no. Una apunte, ya que dices eso. Estuvimos buscando a alguien que diera esa conferencia y no lo conseguimos. ¿Por qué la conferencia de las cosas más asquerosillas? Esto no. Nada brilla. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar ser breve, por vosotros y por mí, por los dos, por todos, y así dejamos a tener cosas más interesantes. Gestión de residuos es una cosa que todos tenemos que cargar, porque los jardines botánicos, a pesar de que somos jardines, tenemos muchos tipos de instalaciones dentro del propio jardín. Hay jardines que son exclusivamente zonas jardinadas, pero en los jardines botánicos tenemos además edificios, zonas de investigación, usamos maquinaria, usamos un montón de cosas que al final de su vida útil se convierten en residuos. Entonces, cualquier insumo después de utilizado pasa a ser residuo. Y voy a aprovechar esta presentación para explicar de forma muy sucinta, muy rápida, lo que implica la nueva ley 7 de 2022, que cambia un poco la descripción de lo que son residuos y nos aplica, y a la que tenemos que acostumbrarnos porque va a ser la que empieza a funcionar, ¿no? Ya veréis que tampoco es una cosa muy complicada, pero bueno, tiene detallitos. ¿Por qué vamos a empezar? Por lo que no se debe hacer. Esto lo digo mi chiquilla, pero ¿cuándo has hecho tú eso? Esto no lo hacemos ninguno, pero por si acaso. Malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas? Pues incorporar al circuito de gestión de residuos domésticos. Pues si total esto es de plástico, pues lo he hecho con un tenedor amarillo y ya no se puede. ¿Por qué? Porque cualquier empresa, digámoslo así, cualquier institución, no puede utilizar los contenedores públicos para deshacerse de sus residuos. Tiene que gestionarlo. En algunos casos de jardines botánicos que dependéis del ayuntamiento, igual tenéis permiso para hacerlo, no lo sé todos los casos, pero en general no se puede hacer. Por muchas cosas. Bueno, algunas cuestiones que aparecen ahí y son más que obvias. Almacenamiento, pues ya está, como no tengo bote vacío, no sé qué hacer con él, lo almaceno, ¿vale? Además de estas cuestiones que pone aquí, pues degradación de los residuos, que se van degradando con el tiempo, están almacenados, riesgo de explosión de incendio, lixiviados, sustancias tóxicas, pues obviamente los botes se acaban deshaciendo en algunos casos, que puede llevar a contaminación del suelo o riesgo de manipulación de accidentes. La ley, ya lo veréis, explicita cuánto tiempo podemos tener almacenado una sustancia. No podemos tenerlo indefinidamente. ¿Vale? Aunque no sabemos qué hacer con aquel producto que compramos y ya no usamos, y eso pasa a veces, un fitosanitario que estaba permitido en el año 2016, lo tenemos todo en el almacén, lo miramos, él lo mira a nosotros y ¿qué hacemos con eso? Pues hay que deshacerse de ello como gestión adecuada, ¿vale? No se puede mantener. Obviamente la quema. ¿Quién va a quemar residuos? Pues a veces cuando se recogen las hojas, o se recogen, bueno, las hojas no se suelen quemar, pero se recogen ramas que tienen plagas o que es una cosa que tenemos que quemar por cuestiones fitosanitarias, que entiendo que serán las menos. A veces van trozos de tubo de 16, de tubo de riego, macetas, algún trozo de bolsa, efectivamente. Con todo eso hay que tener mucho cuidado porque estaríamos incurriendo en problemas de generación de nuevos compuestos nocivos, sobre todo los COX, los compuestos orgánicos volátiles, emisiones de gases y partículas contaminantes, más efectos invernadero. Pero una cosa que aunque nosotros quememos ramas, o a veces se queman, nosotros por ejemplo intentamos quemar lo mínimo posible, pero sí hay veces que hay que quemar cosas. El otro día hablaba con alguien, no recuerdo, hay determinadas plagas que, sobre todo las cochinillas, que se quedan cuando hacen la forma sésil, que ya las hembras están poniendo los huevos debajo, que se podan y luego hay que quemarlas para no destruirlas por todos sitios y que no tengamos problemas de extensión. Bueno, pues esas son obligatorias casi por cuestión fitosanitaria, pero deben ser, digamos, las menos. Hay que intentar limitar esas cosas, ¿vale? Y obviamente el peligro de incendio. Donde lo hacemos, nosotros tenemos que estar llamando siempre a los bomberos para avisarles de que vamos a hacer este tipo de actividades. Luego, como habéis visto, tenemos allí pues, poblados comanches enfrente, que están quemando un cable para sacar el cobre y no pasa nada, pero vamos a hacer. ¿Qué no se puede hacerse? No se puede enterrar. Hombre, ¿quién va a enterrar los residuos? Pues sí, eso pasa a veces.
¿Cuántas veces, sobre todo lo que habéis cavado la tierra, habéis hecho de jardinero, nos habéis encontrado un trozo de teja, un trozo de ladrillo, sobre todo cuando son tierras de la tierra vegetal que tú pides si quieres que te traigan tierra vegetal y que es el residuo que tienen de la obra del ave y tal, pues eso suele pasar. Nosotros aquí, aunque suene un poco escatológico, no hemos llegado a encontrar esta ropa interior, no sé qué hacía ahí escondida, ahí está. ¿Por qué? Porque esos residuos no se degradan en muchos casos y tienen efectos bioacumulativos, ¿no? Y aparte, pues, en algunos casos pueden producir lisiviado y contaminar el suelo. Cuidado que no es ninguna tontería. Si enterramos determinadas cosas como que puedan ser peligrosas, como álcalis o ácidos en el suelo, porque son del resto de una obra y no hemos dado cuenta, ha pasado la mini y va a desnivelado el suelo y queda incorporado al suelo, de pronto ese suelo es un residuo. Y hay que tratar. Es mejor retirarlo antes que aumentar el problema. Por lo tanto, buenas prácticas. Lo primero, identificarnos. ¿Qué es lo que es un residuo y qué es lo que no? Que es un residuo, ya veréis que no es tan fácil a veces. Y a veces no tenemos la sensación de que tengamos tantos residuos en los jardines. Y sobre todo, pues una vez que se identifican, se separan. Y hay que ser muy cuidadoso con esa separación, porque la mezcla de los residuos puede ser que conlleve que ese residuo sea peligroso y el que no lo es. Para separarlos, la legislación nos dice que tenemos que usar los códigos LED. Estáis acostumbrados a usarlo, pero para el que no lo sepa, pues la lista europea de residuos está publicada en la decisión de la Unión Europea de 955 de 2014. Es un código de 6 cifras y en ese código nos va a decir, primero, el grupo general en el que están incluidos y segundo, los subgrupos dentro de ese código LED. Y además nos va a dar un detallito que nos va a indicar si ese residuo es peligroso o no. Los grupos que nos afectan a los jardines botánicos, he incluido el concepto de jardines botánicos, ese edificio de investigación, la oficina también, la maquinaria que se usa, pero estos son los que afectan a los jardines botánicos, por lo menos en mi caso. Residuos de agricultura o horticultura que se entraría en el CO2, el epígrafe 02. Todos los que empiezan por 02 se refieren a estos residuos de agricultura y horticultura, que también afectarían a otros como preparación de alimentos, agricultura, pero bueno, en nuestro caso está incluido en el 02 los del 15, que son envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas, la ropa de trabajo, una vez que ya no se usa, los trapos con los que hemos limpiado la grasa del engrasado de la motosierra o de la desbrozadora, los envases donde venía ese aceite, todo este tipo de cosas. El 17, residuos de construcción y demolición. Pues siempre en los jardines botánicos estamos liados con algo, el invernadero que es tal, el pasillo que tal, el edificio que necesita traer el remolque. Esos son residuos que dependen, tiene que gestionar, si lo puede hacer la empresa, lo que se lo encargamos, pero los productores de residuos somos nosotros. Y luego legalmente tenemos la responsabilidad sobre ese residuo. No va a decir cómo ha venido mi primo que ha contratado unos romanos, que hagan con ellos lo que quieran, tú tienes la responsabilidad legal sobre esos residuos. Y residuos municipales. ¿Cuáles son los residuos municipales? Son aquellos que producirían nuestros visitantes, sobre todo, o nosotros mismos en los edificios, con nuestro consumo normal. La botella de agua de los chiquillos, la bolsa de patatas, el envoltorio del aluminio. Luego veréis que nosotros hemos colocado una serie de papeleras, marcando típico plástico, orgánico, papel. Cristal no dejamos entrar, entonces no hemos metido. Y todos esos residuos tenemos que gestionarlos nosotros. ¿Vale? Porque una vez que se producen en el jardín, aunque son asimilables urbanos, recordemos que no se pueden echar en los contenedores municipales. Yendo al epígrafe 02, tenemos, esto es un rollo, perdonadme, pero es que no hay otra forma de hacerlo, o a mí no se me ha ocurrido una mejor, los de 0201, que son residuos de agricultura y horticultura, que son los que más nos interesan. Bueno, no me interesan, más nos afectan. En ellos estaría el 020103, serían los propios tejidos vegetales, los residuos plásticos, excepto embalaje, ¿a qué se refiere eso? A plásticos agrícolas, macetas, sobre todo alveolos forestales, todo ese tipo de cosas. Los plásticos agrícolas también entrarían, los plásticos de solarización, por ejemplo. En el 06, los abonos no orgánicos, aunque eso no es un residuo, sí, aunque sea estiércol que usamos para abonar o para incrementar la materia orgánica en nuestros
mezclas que vayamos haciendo, si sobra es un residuo. ¿Vale? Los efluentes, ¿cuáles? Los ácidos fúlvicos y úmidos, ya veremos que todos estos residuos tienen una segunda vida. Y a eso es a lo que se refiere la ley nueva. Esto es un spoiler, adelantándome un poco a lo que voy a decir ahora. La ley nueva, una de las cosas que hace es, si bien la palabra residuo antes era inamovible, ahora se puede cambiar la palabra residuo y puede dejar de ser un residuo en cuanto le demos una segunda vida. No se nos escapa en este ejemplo que el ácido fúlvico y el ácido húmico podemos utilizarlo nosotros como abono orgánico en nuestras propias plantas, con lo cual ese lixiviado ya no sería un problema, sino que sería un insumo. ¿Ok? Residuos de silvicultura, las ramas que vayamos cortando, todo este tipo de cosas, que ya veremos cómo hay una forma de valorización. Y fijaos, el 0,8 está en rojito y con un asterisco. Luego veremos qué significa eso. Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. ¿Vale? Puede ser cualquiera de los anteriores que se haya manchado con un fitosanitario que sea peligroso. Entonces, es lo que decimos, si no los tenemos bien separados, podemos tener un problema de aumento del volumen de residuos sin darnos cuenta. En el 15, residuos de envases a solventes, trapos, limpieza, materiales de filtración, lo que decimos, las ropas de protección, todo este tipo de cosas también suponen un residuo en los jardines botánicos y se dividirían en el epígrafe 01, envases, pues son los incluidos en los residuos de envases de la recogida selectiva municipal, aunque vuelvo a insistir, no podemos usar esa recogida selectiva municipal, con lo que ya sabemos, papeles, cartones, envases metálicos, maderas, envases mezclados. Intentamos, sobre todo para la hora de gestionarlo, evitar al máximo las mezclas, porque las mezclas van a hacer el doble de caro que no lo gestionen. ¿Vale? Entonces la separación es fundamental. Envases de vidrio, envases textiles. Otra vez más, si cualquiera de estos envases se pudiera contaminar, se pudiera manchar con residuos de sustancias, con otros efluentes de sustancias peligrosas, estaríamos contaminando y por lo tanto volvería a ser un residuo peligroso que lleva una gestión totalmente separada. Los absorbentes entrarían en el epígrafe 02, 150202. Obviamente los que absorben materiales que tienen sustancias peligrosas, y los 03, absorbentes de material de filtración, trapo limpieza, ropa protectora, distinto de lo que hemos visto en el 02, es decir, que absorben sustancias no peligrosas. Lo hemos utilizado, pues, el serrín, pues, que hemos utilizado para absorber un tío que ha tomado el desayuno y estaba montando. Pues eso no sería una sustancia peligrosa. Bueno, sí, depende de lo que haya convertido. Pero bueno, ahí está. La 16. Este es uno de los que más dolores de cabeza nos va a dar. Que al principio no nos parece, pero son las maquinarias. Las maquinarias y todo lo que implica. Las maquinarias de los jardines botánicos, como cualquier sitio de jardinería, son fundamentales para aumentar la eficacia y en algunos casos la eficiencia de los trabajos, pero van a producir un efecto secundario no deseado, que son la incorporación de residuos a nuestros sistemas. Y estos hay que controlarlos de una manera especial. Porque si os fijáis, los rojitos y asteriscos incrementan una barbaridad. ¿Vale? Neumáticos fuera de uso no lo consideran peligroso, puesto que no se degradan muy fácilmente, pero sí tienen una gestión. Vehículo al final de su vida útil, cuidado con el vehículo, porque nosotros pensamos solamente en la furgoneta, pero la legislación considera vehículo a todo aquello que sea capaz de ser autopropulsado. Luego, un cortocésped en el que uno va a sentar es un vehículo. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que se autopropulse, una motozada es un vehículo. ¿Vale? Entonces, todos esos tienen que estar considerados en este tipo de residuos. Los filtros de aceite, las zapatas de freno, los líquidos de freno, anticongelantes, metales férreos, bueno, metales férreos no lo es, componentes peligrosos no especificados en otra categoría. Pues es un totum revolutum, que al final lo que queremos decir es cuando somos una maquinaria de este tipo, esto es un cortocésped, nosotros me imagino que vosotros tendréis en vuestro jardín botánico maquinaria parecida a esta, son dolores de cabeza cuando acaban su vida útil. Como hemos dicho, tienen equipos electrónicos, todos tenemos equipos electrónicos porque tenemos edificios con centros de investigación y además oficinas. Pues en estos equipos electrónicos tienen una finalidad de su vida útil y ahí pues tenemos todo este problema de qué hacemos con ellos. Aquí están incluidos también equipos de control de riego, baterías para las electroválvulas, si es que usamos nuestros sistemas de riego, etc.
Hay equipos muy antiguos que tienen HFCs, hay equipos muy antiguos que no tienen todavía amianto, hay equipos que tienen componentes peligrosos que hay que manejar de una forma adecuada, pero fijaos que se vuelve a comentar todo en rojo, ¿vale? Y las pilas y los acumuladores. Cualquier sensor que estemos utilizando, cualquier medidor que estemos utilizando, esto mismo, todo tiene pilas. Entonces, muchas veces, para hacer el trabajo más fácil, metemos programadores en las electroválvulas que lleven incorporadas las pilas y siguen montar cableos. Bueno, las pilas son un problema aquí. Acumuladores de níquel-cadmio, que son las baterías más antiguas. Hay pilas que contienen mercurio, que están totalmente ya prohibidas. Hay bombillas que contienen mercurio, que están totalmente prohibidas, pero todavía en jardines botánicos antiguos todavía sigue habiendo, las que eran de salud naranja. Y los electrolitos de las baterías de los vehículos también son residuos peligrosos. En cuanto al 17, los residuos de construcción y demolición, incluida pues toda la tierra excavada de esas zonas. Cuando vamos a hacer una nueva obra, cuando estamos reparando una instalación nueva, tenemos que tener en cuenta todo lo que conlleva la eliminación de una forma adecuada de esos residuos que vamos a generar. Si os fijáis, de forma individual no se consideran residuos peligrosos. Tenemos que gestionarlos, tenemos que buscar una gestión actualizada. Pero las mezclas y fracciones ya empiezan a dar problemas, ya aparecen como dos. Entonces, aunque esto es una locura, plantearos decirle al que lo está haciendo la obra que os separe el hormigón por un lado, el ladrillo por el otro, las piezas, es complicado. Entonces, por lo menos que las mezclas no vayan, si hacen hormigón, ladrillo y tejas, que no echen pintura. Porque si ya teníamos problemas con el hormigón, ladrillo y tejas, y le echamos encima un poco de pintura, de pronto es todo un residuo peligroso, porque la pintura lo es. ¿Vale? Entonces, que separen la parte peligrosa, o aceite, ¿no? Que me ha sobrado el aceite de tal y se lo he cambiado al coche y ya lo he echado aquí en la cuba. Pues nos ha convertido un residuo que era 5 litros en 1000 kilos de residuos peligrosos. ¿Vale? Si os fijáis, la mezcla de hormigón, ladrillo y tejas, pues es una cuba normal y corriente, como podemos tener, si no llevan ese residuo peligroso, que son disolventes, pinturas, todo este tipo de cosas, que una vez que por la cabeza no tendríamos problemas. En cuanto tiren algo de eso en el mismo contenedor, ya lo tenemos que gestionar como residuo peligroso, con lo cual, pues, imaginaos la factura. Y vuelvo a insistir, el responsable legal es el productor, no la empresa que lo hace. ¿Vale? A no ser que va a resolver por contrato, de que sea contrario, de que la gestión del residuo la hagan. Y a veces no sé si va a pasar, a nosotros nos pasó con el invernadero, hicimos la obra, cambiamos los policarbonatos y no teníamos puesto que se hicieran cargo de los residuos. Luego nos dejaron una pila de policarbonato que está del cielo y luego ¿qué hacemos con eso? Pues hubo que pagar un plus, luego que venir a gestionarlo, tal. O el cambio de las traviesas. A lo mejor en vuestros jardines os pasa. Las traviesas de madera, las antiguas traviesas de los trenes, que se ponían en muchos lados como una cosa artística y vamos a utilizar y reutilizar una traviesa de tren, resulta que tiene creosota. Y ahora la creosota es cancerígena. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora está dentro de... Entonces, esas traviesas no pueden estar en contacto con el público. Pero hay que retirarlas. Luego, eso es un residuo peligroso. Y hay que gestionar y sacarlo. Entonces tienes que cambiar la traviesa, cambiarla por una que están autoclavadas para que no te salga con mañana, y aparte de ese autoclavado, que ya lo tienes que pagar en la eliminación de la que te están quitando. Y las medidas que tienes que tener para que el que la está manipulando no tenga contacto con la creosota. Con lo cual, esto me lleva a una reflexión. Tenemos que tener mucho cuidado en el diseño y en lo que ponemos a futuro, para no pillarnos los dedos dentro de X años. O sea, que ir también con cuidado con lo que ponemos, aunque parezca que sea estéticamente muy bonito, ¿no? Que ya eso es cuestión de grado. Precisamente la madera, vemos que la madera normal no es un residuo peligroso, pero vidrio, plástico o madera que contienen sustancias peligrosas sí que lo son. En este caso estaríamos hablando de eso. Los metales, en general ninguno es peligroso si lo tenemos separado, ¿vale? Si podemos separarlo, es decir, lo llevamos a
todo lo que sea en piedra y hierro corrugado, que usamos para las plantas, el tutorado, que eso no es un residuo peligroso, pero es fácilmente reutilizable. En el 20 estarían los residuos municipales, que son los típicos que dejan los visitantes. Ahí están, es obligatorio, es altamente aconsejable que facilitemos la separación. Yo sé lo que me voy a decir. Yo le pongo la papelera y la gente tira lo que le da la gana donde le da la gana. Eso es un problema. Es un problema de educación, divulgación, ahora que están aquí los compañeros, pues tengan la tarea, pero que no nos afecta solo a nosotros, nos afecta en las casas y afecta a todos los sitios. El jardín botánico es un sitio más desde el que hacer hincapié en eso. Pero el problema lo tenemos nosotros. Porque que no podemos tirar esas mezclas, no las gestionan, a veces el gestor nos dice, bueno, pues esto no lo digo porque no es cartón, no es plástico. ¿Vale? Está mezclado. Pues es un problema. Nosotros a veces aquí aprovechamos cuando tenemos grandes cantidades de mano de obra que vienen con los planes de empleo, que vienen de forma pues, un poco aleatoria o cuando pueden, y aprovechamos a estas personas para que hagan esa labor, ¿no?, de separación y tal. Un poco, como digo, eso es labor de divulgación o de educación. Fijaos, sin embargo, que en los laboratorios o en los propios sistemas de limpieza del jardín botánico podemos tener, bueno, los equipos de limpieza pueden tener situaciones de este tipo, que traigan disolventes, ácido alcalis, pesticidas, pues no chorrada, como el norte, para matar las hormigas del tal, tengo pues ahí un residuo peligroso en la oficina. Tubos fluorescentes, pinturas, tinta, tóner, los adhesivos, todo este tipo de cosas. Detergentes que contienen sustancias peligrosas. Nosotros hemos comprado a la gente que limpia, a la empresa le hemos dicho que compre limpieza, vinagre para usarlo de limpieza. Una serie de cosas que ya van estando, están dentro de eso, simplemente por dos cosas. Porque es más ecológico y lo mejor con nuestro sistema, y segundo, porque también nos estamos tirando un problema de residuos. En fin, vamos a ver un poquito más rápido. Y esto es quizás lo que primero uno piensa que hay en un jardín botánico. ¿Cuáles son los residuos jardín? Las hojas, la tierra, la piedra, los residuos. No, pero habéis visto que no son los fundamentos. Los volúmenes son muchos, pero no son los fundamentos. Tanto es así que del grupo 2, que era el primero, y de este último, del 20, donde están las cosas de los residuos, solamente es un 22% y un 9%. Hojas, tierra, las cosas teóricamente en el jardín. El resto de residuos son, de los que tenemos que preocuparnos, vienen de las obras, de la maquinaria, de lo que usan los edificios, de lo que usan los visitantes. Tanto es así que el 16% de los residuos que más dolores de cabeza dan o sea, el 33% son del grupo 16, que es el de maquinaria. Esta es la lista de los residuos que yo tengo en mi jardín. ¿Vale? Está muy chiquitita, pero es para que os hagáis una idea de la cantidad de LER que salen en un jardín botánico. Todos estos son códigos diferentes. El 61% no son peligrosos, pero el 39% sí. Son residuos peligrosos. Entonces, ¿cómo se gestionan estos residuos? Pues gestión de residuos peligrosos, la gestión de residuos viene determinada por varias normativas. La Directiva de la Unión Europea 2018, de la 851, que habla sobre residuos en general, y esta es la que ha hecho que se cambie la normativa actual en España. La 7/2022 viene derivada de una aplicación de la Directiva 2019-904 o 904-2019, que va sobre la dispersión de plástico en el medio ambiente, que es realmente preocupante. Pero el plástico de un solo uso, lo que ya sabéis, eso nos lo comentaron también lo de la FTI el año pasado, o sea, la exposición de ayer, y da la Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, que se integra en el plan estatal, que es un plan marco sobre gestión de residuos 2016-2020. Y esta ley, la de aplicación actual, ¿vale?, que se llama eso, de residuos, suelo contaminado y para una economía circular. ¿Qué es lo que incluye esta ley? Pues eso que veis, la minimización. Por primera vez tenemos en el artículo 18.7, nos habla de que es fundamental prevención y minimización. Hasta ahora no se trataba esta palabra. Reducir. Y otra cosa que es preparación para la reutilización. Por eso esta ley, la diferencia que tiene con la anterior es que un residuo puede dejar de serlo en cuanto lo metemos otra vez en esa economía circular, que puede ser simplemente reutilización. Para poder aplicar esa jerarquía de residuos que aparece en la ley, que es la que se deriva de la ley de residuos, lo que tenemos que tener en cuenta es
¿Qué tipo de residuo es con el que estamos tratando? Solamente hay dos tipos de residuos. Aquí hay un galimatías, pero básicamente, si tiene un código LED en el que aparezca un asterisco, residuo peligroso. Si lo podemos incorporar en un código LED donde no aparezca asterisco, residuo no peligroso. Pero cuidado, hay algunos que pueden estar en los dos. Entonces se llaman código de espejo. Si tú del código de espejo es un código peligroso, lo consideras como peligroso. Porque si no te lo pueden considerar. Es decir, oye, como que estás gestionando esto que puede ser considerado peligroso como tal. No, es que tiene otro código, sí, pero algo como peligroso. Entonces tenemos residuos peligrosos y no peligrosos, ¿vale? Aunque dice que es necesario determinar las características de peligrosidad, generalmente si puede, parece y puede casarte con un peligroso, tratado como tal, debido a la forma. Residuos peligrosos, ¿cómo se tratan? Bueno, primero que es, son los que cumplen una o varias características de lo que aparece en el anexo 1 de la 7 de 2022. Generalmente llevan estos pictogramas, no sonarán, ¿vale? Cuidado, por ejemplo, trae, te digo yo, es irritante, bueno, porque es un residuo peligroso. Usamos para, no todo, o sea que no. Obviamente la lejía, todas estas cosas que usamos de forma, pues parece que lo hacemos, ¿no? A mí me salen 30 LED en un jardín botánico. 30 códigos LED de residuos peligrosos en un jardín botánico son estos. Si alguno ya les hace ilusión, se los paso. De esos 30 os lo he dividido en 6 actividades. Para hacerlo así un poco menos aburrido, porque esta no sabíamos hacerlo menos aburrido. Os lo he puesto colorines, ¿vale? Entonces, los colorines fitosanitarios son los rojos, ¿vale? Y los azulicos son los derivados de las máquinas. Luego tenemos en amarillo, que son los derivados de los equipos informáticos, medidas, tal. Los moradillos, los dedicados a los que derivan de la actividad de laboratorio. Aquí obviamente los rosas de lo que es construcción y los verdes del uso de energía, ¿vale? Si os fijáis, los verdes son poquitos, tubos fluorescentes y tal, comprando lámparas LED y tal, podemos arreglarlo. Los más gordos, ¿cuáles son? Los rojos y los azules. Esos son los que nos dan problemas. Nos dan problemas todos, pero esos son los más tochos, ¿vale? Los amarillos también son fastidiados, pero conforme van aumentando, como van mejorando los equipos, ya tendremos menos problemas, ¿vale? Porque se refieren todavía a los equipos muy antiguos. Vamos a verlo por separado. Fitosanitarios, ¿vale? Tenemos legislación para aburrir, la que queráis, ¿vale? Las conocéis. El Real Decreto 280-94, que es el más antiguo, que te decía, bueno, pues hay que tener unos límites máximos plaguicidas en el tomate que te vas a comer para no morirte. Bueno, pues ese todavía sigue en vigor, solo que parte derogado. El Real Decreto de 2001, el 1416, que te habla sobre los envases de productos fitosanitarios, que hay que hacer con ellos. Antes se enterraban, se quemaban, eso hemos visto en su día. De hecho, todavía se sigue haciendo todavía, ¿no? Luego aparece el que aplicaba hasta hace muy poquito, el 1311-2012, que es el que se usaba al principio, que es el de uso sostenible de los recursos de los productos fitosanitarios. Son recomendaciones que te hacen que bajes la proporción de productos fitosanitarios, aunque te da una lista de productos que están aprobados y otros no están aprobados por el Ministerio y te tienes que meter en la lista y ver cuáles están aprobados. Bueno, pues eso en 2014 cambia con la 971 y regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios, con lo cual muchos de los que estaban evaluados como aprobados dejan de estarlo, bien hecho, y se reduce muchísimo la lista de productos fitosanitarios aprobados que se pueden utilizar. Pero es que además en los jardines botánicos, al ser un sitio de pública concurrencia, todos esos que están aprobados para agricultura no están aprobados para jardines, con lo cual todavía más. Bien hecho. Hay que cambiar el chip, hay que ponerse las pilas, pero bueno. ¿Qué quiere decir eso? Porque a día de hoy tenemos un montón de legislación que ya nos obliga a lo que decía la ley, minimizar. Hay que tener en cuenta una cosa, que la ley, una de las cosas que dice es que tenemos que tener un plan de minimización de residuos peligrosos. Este plan de minimización se debe reanudar cada 4 años y se debe enviar a la administración que sea competente, o que tenga las competencias, que no. Entonces, con lo que hacemos es, con ese plan de minimización hay que tenerlo si llegamos a las 10 toneladas. Que lo vuelvo a decir, llega un señor y nos echa en una cuba de hormigón una lata de pintura y ya tenemos ahí 800 toneladas.
No es tan difícil llegar a esa cantidad. ¿Cómo podemos ser proactivos y no tener que estar liados con esa documentación? Si demostramos de alguna manera que no tenemos a 10 toneladas, pero tenemos que demostrarlo, o tenemos implantado un sistema de gestión en ecológico, como el que tenemos aquí, o en la propia ley te habla de lemas, environmental, management, accreditation, no sé, ese era SCAPE, ¿vale? Es como una 14001, no sé si la conocéis, algunos tenéis incluso implantado estos jardines, pero piden más cosas. La 14001, la ISO 14001, es la que tiene que ver con el estándar internacional y el EMAS es europeo, ¿vale? Con el que tenemos nosotros implantado, nos piden más que la 14001, más que la EMAS, y con eso cumplimos. Pero cumplimos de sobra. Y es fácil llegar a eso. Bueno, lo veis. Y va en consonancia con lo que nos dejan hacer por la legislación, ¿vale? Entonces cumplimos de sobra teniendo esa acreditación, ¿vale? En los vehículos maquinarios, mismo rollo, Real Decreto 265-2021, vehículos al final de la vida, lo que decía antes, son todos los medios autopropulsados. Tenemos que gestionarlos todos ellos, además de la furgoneta, el coche de jardín, todo lo que tenemos de cortocésped y todo este tipo de cosas. Real Decreto 1619-2005, vaya rollo de gestión de neumáticos fuera de uso, también tiene una legislación propia. Real Decreto 676-2006, la gestión de los aceites, pero son aceites de motores, de los compresores, si tenemos sistemas de vaporización dentro del invernadero, lleva un compresor que lleva su aceite, líquidos para transmisiones y todos los aceites lubricantes, todas las desbrozadoras, maquinarias de roce, maquinarias que llevan transmisión, llevan aceite. Entonces hay una legislación específica para eso, ¿vale? Y muchísima más legislación que en Días de Insomnio podéis consultar cuando está en el Ministerio y es gratis. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros en la práctica? Prevención y minimización. Prevención, ¿cómo? Muy fácil, no comprando. No comprando aquello que nos va a dar problemas a futuro. Minimización, pues ahora veremos. Pero todo lo demás, reutilización, reciclado, valoración y eliminación, le corresponde a gestores autorizados, que tenemos que tener contratados. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos reutilizar un residuo peligroso diciendo que de pronto no es peligroso, ahí sí que no podemos. ¿Vale? Ni podemos reciclarlo, ni podemos valorizarlo, ni podemos eliminarlo. Solo un gestor autorizado. Y cuidado, porque hay que darse de alta como productor de residuos peligrosos. Pero si es que yo no produzco, sí produzco, ya lo he visto. 30 de los LED los tenemos. Entonces, ¿cómo se da uno de alta como productor? Bueno, pues, aquí hay un inciso, aunque no tuviera ni uno solo del código rojo, si producieras al año 1000 toneladas de no peligroso, también tendrías que estar de alta. Y la hierba, por ejemplo, la madera o las hojas son no peligrosas. Y 1000 toneladas, pues a lo mejor sí que se llega, no lo sé, depende del jardín. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Se comunica previa al inicio de la actividad a la comunidad autónoma. Esta unidad autónoma te da un código que se llama código NIMA, que es el número de identificación medioambiental. Y el productor, que seríamos nosotros, tiene que establecer un contrato con una empresa de gestión que te tiene que firmar el documento de entrega de esos residuos cada vez que tú se los entregues. Pero cuidado, el gestor debe estar acreditado o aprobado o debe poder manejar el DER que tú le vas a dar. No vale... Tienes que buscar uno que te pueda llevar el código DER que tú has detectado. Porque puede estar aprobado para ladrillos, para tejas y para aceite, pero no está aprobado para equipos informáticos. No sé. Hay algunos que sí, que los tienen todos, pero hay otros que no. Entonces tendríamos que tener varios. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, creo que son tres o cuatro. Unos para productos fitosanitarios, que el envase, aunque sea jabón potásico, no deja de ser, tiene que estar gestionado por estos gestores. Para papel, para cartón, para plástico, es otro, y luego para los residuos peligrosos tenemos otro. ¿Por qué? Porque tienen código NER distinto. ¿Vale? Se contrata con el gestor, eso mira, me he saltado esta por lo que decir, para leer. ¿Vale? Y tiene que ser eso, una empresa autorizada. ¿Y cómo se sabe si tiene ese código NER? Pues tiene autorizado por cada consejería, para cada comunidad autónoma. ¿Vale? Puede estar aprobado en Madrid, pero no hay que hacer Mancha o al revés. Almacenar. ¿Cómo se almacena? Pues
Tienen que almacenarse esos productos hasta que te los recoge el gestor de una manera adecuada. Te dice la ley que de condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Muy bien, bastante más rápido. Bueno, pues eso, ¿cuánto tiempo lo puedo almacenar hasta que lo recoge el gestor? 6 meses. Es una fecha una cifra que es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos 6 meses en las que podemos estar almacenando, porque luego, como veréis, el viaje se lo tenemos que pagar aparte. Entonces, cada vez que vienen a recogernos los residuos peligrosos nos van a cobrar. Por lo tanto, si tengo más, pues un viaje que me ahorro. ¿Pero hasta cuándo? Hasta 6 meses. Desde que se produce el residuo. Efectivamente, el transporte no se puede hacer en la furgoneta de jardín botánico, no puedes ir con tu furgoneta y llevárselo al tío. Van a decir que se apaña muy bien, sino que tiene que ser un equipo especializado. Normalmente son los mismos gestores los que vienen y te lo recogen. Pero ni una lata de pintura. O sea, no aparece allí con la lata de pintura y el gestor no te la recoge. Ese es el problema. Así se controla. Entonces ellos tienen que tener esa recogida. ¿Por qué son tan eficientes haciendo esto? Porque te cobran el viaje, claro. Si tenemos que pasar de una comunidad autónoma a otra, también tenemos un lío. Porque tiene que estar aprobado con los códigos LER de las dos comunidades autónomas. Por ejemplo, cuando recoge un gestor que tiene la sede en Guadalajara y va a recoger a Madrid, pues tiene que estar aprobado por Castilla-La Mancha y por Madrid, y avisar a las dos comunidades autónomas. Con lo cual, imaginar empezar a sumar dígitos a la factura. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos conviene? Prevenir y minimizar. Cuanto menos tengamos, produzcamos, mucho mejor para el medio ambiente, mucho mejor para el bolsillo, mucho mejor para todo. Fitosanitario, pues fertilizantes, intentando ahorrar, no echando casi. ¿Cómo se hace? Pues primero vamos a ver que eso lo tenemos. ¿Qué tipo de materia orgánica podemos podemos aumentar simplemente a base de producción de mantillos propios, de producción, de implantación de leguminosas al lado de los cultivos que sean de interés, de cubiertas vegetales que hagan que no se erosionen la materia orgánica superficial, para ver si tenemos que añadir restos vegetales o no, mejorar la estructura del suelo para evitar que haya erosiones, incrementar los microorganismos activos del suelo, que son fundamentales para que podamos tener esos aportes y que sirvan para algo. Una cosa que bueno, tú lo comentabas antes, oye, que nosotros en los jardines botánicos no aplicamos fertilizantes en fertilización, o no se suele aplicar. No lo aplicamos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que todo lo que apliques de forma química, el primer año nitrógeno va a funcionar. Pero el nitrógeno que tú estás aplicando en la forma de nitrato o de nitrito, tú lo vas a meter en el suelo y hay unos microorganismos que se tienen que incorporar, que hacer capaz, o sea, que son los que transformen ese nitrato en formas que la planta las pueda asumir. El primer año funciona estupendo en un cultivo, porque esos microorganismos están ahí de toda la vida. Les metes los nitratos, los microorganismos que todavía están vivos empiezan a funcionar y la planta lo absorbe y de pronto tiene una producción estupenda. Pero con el tiempo, esos microorganismos nos los estamos cargando precisamente por la aplicación de nitratos. ¿Qué va a pasar? Que nos quedaremos sin microorganismos. ¿Y qué haremos? La solución lógica sería dejar de echar nitratos y recuperar los microorganismos. La solución real es un nitrato. Y como no funciona más y más y más y más, hasta que tenemos todos los problemas que llevamos. ¿Vale? Entonces, los sistemas, a lo mejor hay que plantearse, y esto es una elucubración mía, sembrar leguminosas anuales durante el periodo en que los rosales no tienen hojas para que vayan abonando el nitrógeno a la rosalera y no tengamos que aplicar luego nada. Y luego las quitamos, las desbrozamos cuando ya tengan flor. Sería una opción. Pero eso nos evita usar fertilizantes que luego van a dejar residuos. Bueno, de esto no me voy a enrollar porque lo vas a comentar tú de sobra. Reducir el fitosanitario. Pues, ¿cómo? Manteniendo la biodiversidad. Es fundamental. Mantener ecosistemas vivos, que funcionen. Buscar el diseño de la colección de plantas. Ya a veces, bueno, decía Segundo que a veces no se puede poner una planta al lado de otra porque tienen el mismo uso o porque son colecciones sistemáticas, o lo que sea. Pero es que a veces es cambiar un poco el paradigma y decir, bueno, pues hay que buscar en el diseño de la colección que sean más resilientes, qué especies puedo usar, que no voy a empeñar en poner albacete, yo qué sé. No, es que yo quiero poner con una colección de lechos, voy a poner los lechos arborescentes aquí fuera a 42 grados. Tengo que montar no sé qué historia, pero a lo mejor no la puedo poner ahí. No sé, eso es decir. Y incrementar el alimento cobijo para la fauna auxiliar. Luego en el jardín de la visita veréis que vamos haciendo esas cositas.
¿Para qué? Para, como bien decías, para aumentar el control biológico por conservación, que no nos deja residuos cero. Los de inundación dejan pocos residuos, de conservación ninguno. ¿Vale? Y es efectivo. Si tenemos que usar algo, al chipito. ¿Vale? Las máquinas, más rápido. Todas estas porquerías salen de una máquina normal. Es decir, filtro de aceite, zapatas de freno, líquido freno, La tecnología avanza. Por ejemplo, una maquinaria eléctrica ni tiene filtro de aceite, ni tiene líquido de transmisión, ni tiene refrigerante en el radiador, ni tiene nada de eso, con lo cual los residuos son bastante menos. Todo esto lo logramos. Los no peligrosos son 46 de los LED. De los que había, 46 son, 30 de los otros y 46 de estos. Aquí lo separan dos colorines, para no aburrirlos. El amarillo y el verde. El amarillo es lo que más follón da, que es lo de los visitantes. Y el verde es donde realmente podemos actuar más nosotros, que son los bioresiduos. Aquí, si veis, sí que nos permite reutilización. Otra vez, prevención y minimización, que es lo que dice la 22.7, que tenemos que centrarnos. Y además tenemos la legislación, en 1055 de 2022, sobre envases. Ahora mismo eso ya favorece que tú tengas menos envases, que tengas menos problemas, porque hay muchas cosas que ya ni siquiera se pueden vender. Pero tienes que ir reduciendo el uso de plástico. Cosas muy tontas, que vais a decir, bueno, vaya, esto es descubierto América. Pero los vasos que pongamos para el uso del público o para el uso del nuestro, porque sean de papel, pero no papel plastificado, sino que papel es plastic free, ¿no? Libre de plástico. Todos los usos que busquemos para el jardín, de cucharilla, pues listo. Todo ese tipo de cosas nos van a evitar que tengamos ese problema. En el Real Jardín Botánico de Madrid, cuando estuvimos en el Congreso, había una empresa que se dedicaba a poner unas botellas de metal para que los propios visitantes pudieran recargarla con el agua y luego tenían que pagar un dinero en la máquina que era en la botellita. Si devolvían la botellita les salía gratis. O algo así. No fue muy bien, pero por ahí iba. Entonces, pues quitamos todo ese tipo de cosas del jardín. Bueno, pues esto del almacenamiento de este tipo de residuos es de 1 año. Y 2 años se van a reciclar o algo. Nosotros podemos hacer reciclado o valoración o reutilización de estos residuos. Ya veréis, por ejemplo, en la laguna que hemos hecho nosotros aquí en el jardín, tenemos unas isletas que están pensadas para que entren las aves, ¿no? No sé qué es aquí. Las aves acuáticas. Pues eso lo hemos hecho con botellas recicladas. Botellas de plástico recicladas, pues como flotan, les hemos puesto tapones y tal, y ahora tú las hemos recubierto de plantas y eso parece ahora mismo una isla natural. ¿No? Se puede reutilizar hasta cierto punto. ¿Vale? Para la recogida de aguas pluviales también hemos usado bidones antiguos que teníamos de plástico que eran muy difíciles de reciclar, pues hemos usado esos bidones para hacer un sistema de desbordamiento para recogida de agua del techo del invernadero. Y con ello recogemos aproximadamente, parece que eran pues 500 litros cada vez que 500 metros tiene 500 metros cuadrados, por lo tanto si caen unos 20 litros, pues nos diremos aproximadamente a 10.000 litros cada kilo. No sé qué pasa aquí. Bueno, esto dice que no quiere nada. No. Reutilización. Bueno, voy a saltar esto, que es un bioresiduo, un residuo biodegradable. Eso es lo que tenemos en los jardines, tanto gestionados por entidades locales como de forma directa, porque esto lo he utilizado, y se deben separar en origen. Aquí, en lugar de gestionarlos, podemos valorizarlos o reutilizarlos. Pero necesitan una separación. Esto es en el jardín botánico. Nosotros separamos las tierras vegetales de los restos de corta, de los restos de césped, de los restos de corta o de plantas arbenses, y lo vamos separando cada uno para un fin. Esto lo usamos para las mezclas, porque ya os explicaré que cada una de las plantas tiene una mezcla distinta. Es arcilla al final, es lo que hay aquí en Albacete, que está muy bien porque es una materia de intercambio iónico estupenda. Si la mezclas con otras cosas, con eso hacemos compostaje de un tipo, con esto hacemos mulching, en fin, cada una, pero hay que separar.
Obviamente este tipo de plantas que además son invasoras, y esta en concreto que además tenía plagas, la cochinilla algodonosa, pues hay que separarla de las demás y gestionarla de forma diferente. Nosotros, pues, típicamente lo que hacemos es dejar que se seque totalmente, y una vez que está seca, pues la hoguera. Y la única es que quemamos este tipo de especies. Esto es lo que dedicamos a quemar, y todo esto del fondo son restos de poda de 2 años que se van apilando de esta manera. ¿Por qué la apilamos de esta manera? Son paquetes de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, y lo hacemos así porque lo valorizamos en forma de pellets. Y pellets por rochado. Y esto nos lo hace una empresa que viene y nos lo recoge. Entonces viene, se lleva este camión que hay en 2 toneladas, y en 2 toneladas aproximadamente lo que producimos en 2 años. Vienen, nos lo recogen y lo valorizan. ¿Vale? Es una actividad. Por lo tanto, según la ley, como lo hemos valorizado en una sustancia que es utilizable, que no produce residuos peligrosos y que además tiene una segunda vida, esto, mientras yo lo tengo aquí, no es un residuo, porque es un insumo para este tipo de cosas. ¿Vale? Por lo tanto, ya no computa en las 1000 toneladas al año de residuos que tenemos que tener, sino que hemos minimizado de pronto 2 toneladas de ramas, ya no son residuos, sino que son un insumo. ¿Vale? Ellos lo que hacen es conectar la empresa, lo tritura y no, eso cosas. Una forma que está muy a mano de todos, el compostaje. Nosotros separamos las plantas que nos pueden compostar, y aquí no sabéis todo. Sobre todo las que son muy resinosas, las que son venenosas y tal, las separamos, las que tienen plaga, pero a partir de ahí todo lo mantenemos a compostar. Y se van mirando, la única cosa que tenemos que mirar a compostar es las 2 etapas. Estoy acelerando un poco, pero porque quiero terminar pronto, ya me queda poquito. Primera etapa, que nos suba la temperatura. Para eso tenemos que tenerlo húmedo, tenemos que mojarlo, tenemos que conseguir con un termómetrito muy fácil. Metemos un termómetro y vemos si está aproximadamente a 60-70 grados. Y en esa primera etapa están actuando las bacterias. En esa primera etapa hay lixiviado, y esos lixiviados los podemos recoger. Y son los ácidos fúlgicos y húmicos, perdón. A partir de esos 60-70 grados de temperatura, que aproximadamente son los 2-5 primeros días, tenemos que observar una bajada de temperatura importante, que te llegue a los 50 grados. Y si no conseguimos esa temperatura, hay que darle un meneo, una vuelta al compostero. ¿Por qué? Porque si no empiezan a actuar las bacterias anaerobias, que me van a producir fermentaciones butíricas que no las queremos, o fermentaciones producidas por enterobacterias que van a producir problemas, sobre todo si vamos a usarlo luego para zonas por donde pasen críos o haya huertas y tal, o podemos tener problemas con la legislación. Pero si a los 5 días le damos un meneo, no pasa nada, porque aireamos, con lo cual las enterobacterias sabemos que son anaerobias y no viven en esas condiciones. Y de paso bajamos la temperatura. Tampoco lo podemos revolver entero, porque si lo bajamos de 50 ya se para el proceso y ahí se queda, ¿no? Pero bajándolo a 50 grados empiezan a funcionar los hongos, ¿vale? Que van haciendo un trabajo durante 1 a 3 semanas y van rompiendo bastante más la materia orgánica. Vuelven cuando bajan toda esa cantidad de temperatura que hemos dicho, y esa vuelta a la 1 a 3 semanas se vuelve a mover otra vez para conseguir que aparezcan bacterias aerobias que continúen con la fermentación, que generalmente son fermentaciones lácticas o alcohol. Y esas fermentaciones dan un olor, un buen olor, el olor a heno que conocemos. ¿No? Entonces, sobre todo son equipos de bacterias, pero son sobre todo levaduras, lo que vamos a empezar a ver. Entonces, esa acción de las levaduras va a conseguir estabilizar hacia el final el compost y conseguir un compost maduro, y ese proceso tarda. Nosotros lo hemos visto aquí en Albacete, por lo menos en nuestra experiencia son 6 meses. También es verdad que porque no tenemos mucha agua, si lo vamos regando se acelera. Pero hay que tener cuidado que si lo riegan mucho, se suben las temperaturas muy altas, empieza a haber fermentaciones no deseadas y empieza a llevar la radio. Entonces, la temperatura y el olor es lo que un poco usamos como método para saber si está funcionando bien. Una vez que tenemos el compost maduro, se tamiza. Esto lo hacemos a mano, sobre todo lo hacemos en invierno, usamos en la época de verano por la buena temperatura para que crezcan en primavera se recoge sobre todo la arbense, en verano compostamos, y durante el otoño también se termina la compostación, y el invierno es cuando hacemos
el tamizado, porque para los jardineros es mucho menos fatigoso trabajar en invierno con este tipo de trabajo que es muy duro, y porque se ha cumplido bien ese ciclo. Bueno, pues como siempre veo clase, aquí hay unos que trabajan y otros que miran, así está ahí. Y bueno, nos aseguramos de que esté funcionando bien. Y este compost que tenemos, pues hay que usarlo. Y ese compost funciona muy bien porque es muy rico en microorganismos para hacer las mezclas que van debajo de la raíz de la planta, para meterlos como cama. Y yo lo explicaré qué mezclas se hacen luego, que se emiten entre estos. No quiere decir que no compremos. El otro compost comercial es este. Si fijáis, hay una diferencia muy grande entre colores y pintas, porque esto le echan, bueno, pues composto en determinada sustancia para que tenga ese color negro, pero es como todo, ¿no? Para un poco marketing. Pero este es mucho más rico en microorganismos y funciona mucho mejor. Entonces este lo ponemos arriba, que no tiene semillas, para que no salga tanta sardense, y este lo ponemos abajo porque junto con la arcilla que hemos dicho antes, la materia integramiótica más esta materia orgánica, nos funciona mucho mejor para darle el alimento a la planta y no tener que andar con los fertilizantes. Esto se puede valorar, pues en el caso del compost sí lo he valorado, y valorar económicamente. Vuelvo a decir, una vez que está valorado, ya no tengo un residuo de hojas, sino como lo anterior, tengo un insumo para una producción propia y la ley me lo permite. Con lo cual minimizo al máximo los residuos. ¿Cuántas toneladas de hojas pues habré sacado? Ahí en compost, una vez compostada, sí que lo tengo claro, que son 32 metros cúbicos. Y 32 metros cúbicos de mantillo comprados cuestan 1.312 euros. Bueno, pues 1.312 euros, que además de reducir el residuo, pues lo hemos metido en la chica del jardín y no nos lo vamos. Así que nada, pues muchas gracias por su atención y espero no haber aburrido más.